En esta tercera clase del último práctico de la cursada, correspondiente a la última unidad del programa, vamos a trabajar sobre el proyecto de la nueva ruta de la seda en clave geopolítica y geoestratégica, tratando de enfatizar el rol de Rusia en este panorama y tratando de comprender la posible inserción del continente europeo y de la Unión Europea con sus potencias continentales en este proyecto lanzado por la República Popular China en el año 2013. Vamos a tomar como texto de referencia de los teóricos el trabajo que escribimos el profesor Merino y yo, que se llama La nueva ruta de la seda y la disputa por el poder mundial, y vamos a analizar un fragmento del libro de Zamora, donde se analiza también la iniciativa de la nueva ruta de la seda, llamada iniciativa La Franja y la Ruta, y la relación con los BRICS. Tratando de tener una perspectiva histórica, hay que tener en cuenta que ya desde la antigüedad y durante la Edad Media existieron rutas comerciales entre China y Europa que unían también al corazón del continente asiático y tenían sus ramificaciones en el continente africano. La más famosa de ellas era la conocida como Ruta de la Seda, dado que este era el material más valioso que se comerciaba por allí. Durante siglos el Imperio Chino fue efectivamente el centro económico y productivo más dinámico del mundo. Obviamente estamos hablando de niveles mucho menores a los actuales y de un grado de interrelación entre los distintos territorios infinitamente menor, pero si analizamos diferentes fuentes históricas vamos a comprobar que efectivamente China era un centro neurálgico a nivel mundial y en comparación el continente europeo, especialmente luego de la caída del Imperio Romano, era un lugar relativamente marginal y periférico. Buena parte de la expansión económica y civilizatoria de Europa durante la modernidad, luego del fin del modo de producción feudal y la emergencia del modo de producción capitalista, tuvo que ver con buscar alternativas marítimas a estas rutas terrestres de comercio que, vale la pena recordar, atravesaban lo que Mackinder denominó el corazón continental, el área pivot de la política mundial. Retomamos el enfoque de Mackinder, los aportes de este autor, para entender la inercia que tienen ciertos condicionamientos y ciertos factores geográficos en la evolución que tienen los procesos económicos aún siglos después. Y ahí también tenemos que enfocarnos, tenemos que tener en cuenta lo que decía Arrighi de cómo el capitalismo ha superado sus sucesivas crisis de sobreacumulación mediante la producción de nuevos espacios, mediante la reorganización de espacios preexistentes, lo cual implica siempre un salto de escala hacia mayores niveles de complejidad y mayores niveles de penetración de las relaciones de producción capitalistas en los distintos territorios. Por otro lado, hay que tener en cuenta que esta iniciativa lanzada por el presidente de la República Popular China en 2013, el de la franja económica de la Ruta de la Seda y la ruta marítima de la seda del siglo XXI, que busca constituir un mercado euroasiático de 3.000 millones de personas a través de ferrocarriles, autopistas, redes eléctricas, puertos, oleoductos y gasoductos, es un intento
de reposicionar y consolidar a China como un nuevo polo de poder mundial que le dispute en igualdad de condiciones a los Estados Unidos la primacía a nivel mundial. La iniciativa de la nueva ruta de la seda es un mojón en el amplio proceso de transición histórica al sistema mundo, en el cual se da una crisis estructural del capitalismo en términos económicos, relacionada íntimamente con una crisis geopolítica del orden geopolítico a nivel mundial y por lo tanto una crisis política en la que el poder hegemónico vigente hasta fines del siglo XX está siendo cuestionado cada vez con mayor fuerza, entre otras cosas porque emerge un escenario de multipolaridad relativa en las relaciones internacionales. Este escenario de multipolaridad relativa se construye por la presencia, entre otros factores, de poderes reemergentes. Uno de ellos es Rusia, del que ya hemos hablado, una potencia militar e hidrocarburífera con una enorme extensión territorial, pero que tiene, como ya habíamos dicho, un carácter de semiperiferia económica. Rusia, habíamos dicho, entró en una crisis profunda luego de la disolución de la Unión Soviética, momento en el cual había ocupado una posición de centralidad política a nivel internacional, y luego de 10-15 años de profunda crisis, de profundo decaimiento económico, político y social, recupera iniciativa en gran medida gracias a la capacidad que tuvo de repeler ciertos avances de la OTAN y de los aliados estratégicos de los Estados Unidos en su periferia más próxima. Recordemos, estamos hablando del conflicto en Georgia del 2008 y más acá en el tiempo la respuesta ante la crisis en Ucrania con la anexión de Crimea. El otro poder reemergente, ya en un ciclo o en una escala temporal mucho más amplia, es China, que como decíamos fue hasta más o menos la revolución industrial europea el principal centro económico del mundo, y durante el siglo XIX y en principio a partir de las derrotas contra el Reino Unido en las llamadas guerras del opio, entra en una profunda decadencia económica, cultural y social que va a derivar en la revolución liderada por Mao en los años 40 del siglo XX. Esta experiencia comunista, que tuvo diferencias estratégicas de relevancia con la experiencia soviética, se va a convertir desde fines de los 70 y durante los años 80 en un gran polo de atracción de inversiones industriales provenientes de Occidente, lo cual le va a permitir más adelante en convertirse en una gran potencia económica. Lo interesante es notar que, si bien en su momento China fue extremadamente funcional a la estrategia de numerosas empresas multinacionales norteamericanas y europeas, en la medida que ofrecía una gran reserva de mano de obra muy barata, con el tiempo esa situación de alianza estratégica con los intereses capitalistas occidentales fue cambiando en la medida en que China avanzó en la complejización de su estructura productiva y en un esquema de empresas mixtas con un fuerte control estatal en las áreas estratégicas, logró hacerse de empresas en áreas críticas como la energía, el alimento y la infraestructura,
muchas veces comprando empresas de origen occidental. Esto trajo aparejado un gran desarrollo tecnológico intrínseco, endógeno, y no solamente como un reflejo de avances y procesos tecnológicos producidos afuera, y también con una estrategia agresiva de internacionalización de su moneda, el yuan, como una moneda capaz de operar en intercambios a nivel internacional, lo cual no es otra cosa que una forma de desplazar al dólar como divisa internacional, con lo que eso implica en términos de poderío y de capacidad de negociación. Recuerden lo que habíamos dicho de lo que implicaba la moneda, no solo como una herramienta para intercambios comerciales, sino como una herramienta de soberanía, ya sea al interior del territorio nacional, como en el caso de lo que es el dólar y lo que es el euro como una experiencia de moneda supranacional de escala continental, como una forma de proyectar relaciones de poder allende las fronteras nacionales. La iniciativa de la nueva ruta de la seda en cuanto a una cartera de inversiones en infraestructura carretera, portuaria, de escala gigantesca, hay que entenderla como una respuesta a la estrategia lanzada desde sobre todo los Estados Unidos y sus sectores globalistas de asegurarse una hegemonía en las periferias euroasiáticas con los tratados internacionales de inversiones, entre ellos los más relevantes, el Tratado Transpacífico de Cooperación Económica, llamado TTP, y el Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión, el TTIP, que intentaba generar un gran acuerdo multilateral con la Unión Europea. Ambas iniciativas eran intentos de resolver una crisis de sobreacumulación y de subconsumo dado por la fase de financiarización actual del capitalismo, que nunca lograron consolidarse y entraron en una crisis profunda con el éxito que tuvo el bloque más americanista dentro de las fracciones de poder norteamericanas, encarnadas por el presidente Trump. El otro gran golpe a esa estrategia globalista fue también el Brexit, en la medida que fue un cimbronazo para el proceso de integración europeo y puso de nuevo sobre el tapete una estrategia más anclada en reforzar las fronteras nacionales, algo que había sido mala palabra durante todo el periodo neoliberal posterior a la caída del muro de Berlín. Estos diferentes proyectos y estrategias hay que comprenderlos siempre en función de las tensiones de los proyectos políticos en pugna a nivel internacional, pero también a nivel nacional, lo cual nos va a permitir comprender ciertos vaivenes más allá de las tendencias estratégicas de mediano y de largo plazo. Por ejemplo, hemos charlado sobre lo que había pasado en Ucrania con una disputa muy fuerte entre sectores pro-occidentales y sectores prorrusos que van modificando de qué manera se está alineando ese país en el concierto internacional. Esto es válido también para comprender cómo apareció, cómo emergió y luego se debilitó al transcurrir una cierta cantidad de años el bloque conocido como el BRICS, que en su momento logró unir a una serie de países que conjugaban más del 40% de la población mundial y el 20% del PBI mundial.
Sin embargo, ese bloque, que nunca tuvo una base institucional demasiado sólida, entró en crisis, por ejemplo, con la emergencia en Brasil de la figura de Bolsonaro, que está claramente alineada a los intereses estadounidenses y demoniza su relación con China en una retórica cargada de una ideología vetusta, a pesar de que China es hoy el principal socio comercial y principal mercado para las exportaciones de Sudamérica y del Mercosur. En este panorama de disputas geoestratégicas, en las que casualmente el continente euroasiático es el principal teatro de operaciones, Rusia juega un papel clave, en tanto es una pieza necesaria para que China proyecte poder sobre Europa. En este sentido, la consolidación de acuerdos estratégicos entre China y Rusia, que tienen que ver con cuestiones militares, cuestiones energéticas y también con la cuestión de la infraestructura, expresan una orientación de Rusia hacia su frente euroasiático, lo cual se expresa también en alianzas y relaciones cada vez más fluidas con otras potencias como Irán, en la consolidación de un bloque continentalista que sea un contrapeso a los intereses de la gran potencia marítima que constituyen los Estados Unidos. Nuevamente recuperamos los enfoques de Mackinder, en tanto nos permiten comprender el valor estratégico de ese corazón continental que hoy ocupa Rusia, en tanto es objeto de asedio por parte de los Estados Unidos, ya sea con las intervenciones militares y de desestabilización política, como con estas iniciativas multilaterales que lo que intentan hacer es abrir nuevos mercados para los flujos de inversión estadounidense. Una cuestión que señalamos en el texto es que en su momento Mackinder sostenía que este área pivot iba a transformarse profundamente con el despliegue y el desarrollo del ferrocarril, y que más adelante se podía llegar a generar una situación según la cual desde la potencia japonesa se controlara el frente marítimo de la costa china y a partir de ahí articular un polo de poder junto con el corazón continental, lo cual terminaría siendo, en palabras de Mackinder, una amenaza para la libertad del mundo. Este autor logró ver a la distancia el potencial político de esa posible construcción de poder. Lo que no pudo prever es que sería la propia China, sin la incidencia del imperio japonés, la que lograría articular este polo de poder, y que no sería necesariamente desplazando, destruyendo al imperio ruso, sino en cierta medida incorporándolo a sus planes de una manera subordinada. Porque ahí lo que nos tenemos que preguntar es si Rusia logrará superar sus contradicciones, sus limitaciones económicas y productivas, atándose a la locomotora china, o si por el contrario se va a profundizar su perfil primario exportador, con lo que eso conlleva en términos de menor diversificación productiva. Ustedes tienen, además de los mapas que figuran en los dos textos, un último mapa en el que se puede ver cómo desde China
se plantean distintas rutas terrestres en cuanto a infraestructura ferroviaria y carretera, además de una serie de grandes inversiones en puertos que buscan constituir distintas rutas rodeando el continente asiático y africano, a lo cual se le suma una nueva posible ruta que, como dijimos anteriormente, está ligada directamente a las consecuencias del cambio climático, que tienen que ver con la posibilidad de llegar a Europa, a Rotterdam específicamente, que es uno de los principales puertos de Europa y del mundo, a través del océano Ártico, es decir, por el norte del continente, algo que hace 100 años era imposible. En conclusión, lo que podemos señalar es que las limitaciones y contradicciones económicas, territoriales, productivas, que hoy se viven tanto en el continente europeo y la Unión Europea como en la Federación Rusa, nos hablan de dos espacios que supieron ocupar un lugar de centralidad, pero que hoy en día se están viendo lentamente subordinados en una confrontación mayor entre dos polos de poder, que son los Estados Unidos y la República Popular China. Buenos días, chicos, soy Andrés Griffin, estudiante avanzado de la licenciatura en Geografía y adscripto a la materia Geografía de Europa y Rusia. No quería dejar de pasar la oportunidad de agradecerle a Gabriel y a Nicolás por permitirme esta pequeña intervención en la temática de la nueva ruta de la seda y sus implicancias en Europa. Esta iniciativa, promovida por el gobierno chino, surge a partir del 2013 con esta idea de expandir las fronteras del mercado hacia otras regiones, principalmente Asia Central, Sudeste Asiático y Europa. Bien, la distancia máxima que recorre desde China hacia Europa la línea férrea de carga es de aproximadamente 12.000 kilómetros. Este tren, que llega desde China a Europa, inicia su recorrido en Xiwu, que queda en la provincia de Zhejiang, en lo que sería el este de China, ¿sí? Estaría sobre el mar de China. Bien, para entender un poco más este proyecto tan ambicioso que tiene China, hay que de alguna manera enmarcarlo en esta cuestión de la circulación geográfica del capital. China comienza a partir de el 2000 a producir cada vez más bienes industriales y empieza a buscar otros mercados donde volcar su excedente de producción, ¿sí? Y de esa manera amplificar su capital. Por eso es que empieza a orientarse a, como repetí antes, Asia Central, el Sudeste Asiático, y empieza a llevar mercancías a Europa. Bien, este tren, este ramal, que es el más largo, que va desde Xiwu hasta España, es uno de los tantos, porque también hay otros ramales que van incluso hasta Londres, algunos llegan a Alemania y otros también llegan a Italia. Esta modalidad tiene algunos beneficios y también por ahí tiene algunas contras. En un principio es más barato que transportar mercancías por avión, pero es más caro que transportar mercancías por barco, por rutas marítimas. Pero al mismo tiempo es más rápido transportar por tren hacia Europa que por barco. Por eso el costo que tendría transportar mercancías por tren es 6 veces más barato que transportarlo por avión y 3 veces más caro que transportarlo por mar. El tema es que por tren llega un mes antes que en barco. Un barco que sale desde las costas del este de China llega a España
alrededor de entre 40 y 45 días. En cambio, el tren llegaría en 15, 20 días, o sea, reduciendo sustancialmente los tiempos de viaje. Entonces, una cuestión básica de lo que es el sistema capitalista es que el capital se mantenga en continuo movimiento, que no haya fricciones, como pueden ser esas fricciones que se empiezan a dar en las aduanas. De hecho, los trenes que van desde China a Europa, por lo general, terminan su recorrido en Moscú y a partir de ahí se encarga otra empresa de transportar la mercancía, ¿sí? Son los mismos contenedores, pero en Rusia cambian de tren y de ahí llegan a los distintos países de Rusia, como nombré, Italia, Alemania, Francia y España, y también Inglaterra. Ahora, hay que terminar de entender esta cuestión de por qué China se queda en la puerta de Europa y son otras empresas, otros trenes los que luego distribuyen las mercancías. Prácticamente es por una cuestión burocrática y también comercial. De esa manera, las empresas ferroviarias de logística europea son los que luego terminan de poner el precio del flete que viene de China, ¿sí? A ver, para entenderlo. Tienen el monopolio del precio final, ¿sí? Por ejemplo, si los chinos pudiesen llegar directamente desde China hasta Madrid con el mismo tren, serían otros los costos. Pero bueno, como hay que cambiar de ancho de vía, porque no es el mismo el ancho de vía en China que el ancho de vía, por ejemplo, en Alemania, o el ancho de vía ibérico, son anchos de vías distintos, eso es un impedimento para que suceda. Pero otra cuestión es justamente esta: las empresas de logística quieren mantener ese monopolio para justamente poder tener poder de negociación con las empresas chinas que necesiten mercancías de Europa. No hay que dejar de mencionar que aparte la Unión Europea es un mercado en común que es muy proteccionista ante los distintos países que meten productos en el espacio europeo, más allá de los acuerdos bilaterales que hay entre países. Para tener una idea del caudal de carga que se transporta entre, por ejemplo, Xibú y Madrid, en lo que va del año, alrededor de 300 trenes de carga partieron desde la ciudad Sina de Xibú. A comparación del año pasado hubo un aumento del 150%, ¿sí? Eso quiere decir que aumentó enormemente, en parte por esta cuestión de la crisis del COVID-19, ¿sí? Que hubo un aumento de exportaciones chinas, sobre todo de insumos médicos, y por otra parte, dado a la eficiencia que está teniendo esta ruta. Uno de los motivos por los cuales a China se le hace más difícil administrar el viaje completo, o sea, el tramo completo, es, como mencioné antes, porque ya los países receptores de la mercancía en Europa tienen su propio modelo ferroviario y ya está todo armado y coordinado como para poder terminar el recorrido de una manera eficiente. Es muy difícil por ahí ir a un país que ya está formado y organizado en cuanto a la distribución de las mercancías por trenes e instalar una nueva forma de transportar. A esto me refiero a nueva forma con una trocha distinta, con otras normas de transporte. Como Europa fue el primer espacio, por decirlo de alguna manera, que comenzó a utilizar los trenes allá por la Revolución Industrial, está completamente arraigado a su cultura, a su economía y a su comercio. Por eso es muy difícil que China pueda de alguna manera intervenir en las modalidades de transporte que ocurren en Europa. Así que esa cuestión es fundamental también para que los chinos no
puedan llegar directamente con el mismo tren al espacio europeo. No obstante, China se hace muy fuerte en el sector ferroviario. De hecho, es el país que cuenta con la compañía más grande de producción de material rodante ferroviario, que es la compañía CRRC, que es la misma empresa que, le vende los trenes a Argentina. Si ustedes se fijan en el piso del vagón del Roca, por ejemplo, aparece CSR, que era una empresa previa a CRRC, porque, una vez que juntaron el capital necesario, se fusionaron con esta otra empresa china. Esto genera que China se posicione en el mercado como uno de los principales productores. Y Europa, últimamente, por lo menos en los últimos 5 años, ha estado comprando muchísimo material rodante a los chinos. España está por comprarle vagones para renovar una de sus líneas de metro. Lo mismo sucede en Francia, que encima ahora la francesa Alstom tiene que competir con CRRC. También sucede algo similar en Alemania y también, en los países de Europa del Este, directamente esta empresa CRRC predomina en ese mercado. Es muy importante entender esto porque las empresas ferroviarias de producción de material rodante son estratégicas, como puede ser las telecomunicaciones, la alta tecnología, la aviación. Entonces, esto permite que China también pueda meter su material rodante en Europa, que era un mercado bastante cerrado para China, pero como dije hace un ratito, hace ya 5 años se abrió ese mercado para los chinos y están empezando a exportar incluso material ferroviario. Esto fue una breve introducción, por decirlo de alguna manera, a lo que es la nueva ruta de la seda en Europa y cuál es el papel que está jugando China hoy en día.